Clown Cuba Orbis Tertius de Jorge Luis Borges. Capítulo 1. Debo la confusión de un espejo y de una enciclopedia al descubrimiento de Cuba. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llamaba The Anglo American Cyclopedia y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la Enciclopedia Británica de 1902. El hecho se produjo hará unos 5 años. Bill Cáceres había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores la adivinación de una realidad atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bio Cáceres recordó que uno de los heresiarcas de Cuba había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo American Cyclopedia la registraba en su artículo sobre Cuba. La quinta poseía un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen 46 dimos con un artículo sobre Uppsala en las primeras del 47, con uno sobre Ural Axi Language, pero ni una palabra sobre Cuba. Bio, un poco azarado, interrogó, los tomó del índice, agotó en vano todas las lecciones imaginables. Ukbar, Utsbar, Okbar, Ubar. Antes de irse, me dijo que era una región del Irak o del Asia Menor. Confieso que sentí alguna incomodidad. Conjeturé que ese país indocumentado y ese heresiarca anónimo era una ficción improvisada por la modestia de Bill para justificar una frase. El examen estéril de uno de los atlas de Justus Peters fortaleció mi duda. Al día siguiente, Bio me llamó desde Buenos Aires. Me dijo que tenía a la vista el artículo sobre Cuba en el volumen 27 de la enciclopedia. No constaba el nombre del heresiarca, pero sí la noticia de su doctrina, formulada en palabras casi idénticas a las repetidas por él, aunque literariamente inferiores. Él había recordado el texto de la enciclopedia. Decía, para uno de esos gnósticos, ¿el visible universo era una ilusión o más un sofisma? Los espejos y la paternidad son abominables porque lo multiplican y lo divulgan. Le dije sin faltar a la verdad que me gustaría ver ese artículo. A los pocos días lo trajo, lo cual me sorprendió, porque los escrupulosos índices cartográficos de la Erkunde der Weide ignoraban con plenitud el nombre de Cuba. El volumen que trajo Bio era efectivamente el 27 de la Anglo American Cyclopedia. En la falsa carátula
y en el lomo. La indicación alfabética era la de nuestro ejemplar, pero en vez de 917 páginas, constaba de 921. Esas 4 páginas adicionales comprendían el artículo sobre keyword no previsto por la indicación alfabética. Comprobamos después que no hay otra diferencia entre los volúmenes. Los dos son reimpresiones de la 10ª Enciclopedia Británica. Bio había adquirido su ejemplar en uno de tantos remates. Leímos con algún cuidado el artículo. El pasaje recordado por Bio era tal vez el único sorprendente. El resto parecía muy verosímil, muy ajustado al tono general de la obra y un poco aburrido. Releyéndolo, descubrimos bajo su rigurosa escritura una fundamental vaguedad. De los 14 nombres que figuraban en la parte geográfica, solo reconocimos 3: Yoratsan, Armenia, Erzurum, interpolados en el texto de un modo ambiguo. De los nombres históricos, uno solo: el impostor Smerdis el mago, invocado más bien como una metáfora. La nota parecía precisa. Las fronteras de keyword, pero sus nebulosos puntos de referencia eran ríos y cráteres y cadenas de esa misma región. Leímos verbigracia que las tierras bajas de Tisai y Yaldún y el delta del Atsa definen la frontera del sur y que en las islas de delta procrean los caballos salvajes. Eso. Al principio de la página 918, en la sección histórica, supimos que a raíz de las persecuciones religiosas del siglo XIII, los ortodoxos buscaron amparo en las islas, donde perduran todos sus obeliscos y donde no es raro exhumar sus espejos de piedra. La sección idioma y literatura era breve. Un solo rasgo memorable anotaba que la literatura de keyword era de carácter fantástico y que sus epopeyas y sus leyendas no se referían jamás a la realidad, sino a las 2 regiones imaginarias de Berlegnas y de Clon. La bibliografía enumeraba 4 volúmenes que no hemos encontrado hasta ahora, aunque el tercero, Silas Haslam, History of the Land Called Keyword, 1874, figura en los catálogos que librería de Bernard Quaritch. El primero, Les Bar on Lichtenwald, Bemerkungen über das Land Keyword in Klein-Eisen, data de 1641 y es obra de Johannes Valentinus Andrew. El hecho es significativo. Un par de años después, di con ese nombre en las inesperadas páginas de Quincy y supe que era el de un teólogo alemán que a principios del siglo XVII describió la imaginaria comunidad de la Rosa Cruz, que otros luego fundaron a imitación del prefigurado por él. Esa noche visitamos la Biblioteca Nacional en vano. Fatigamos atlas, catálogos, anuarios de sociedades geográficas, memorias de viajeros e historiadores. Nadie había estado en keyword. El índice general de la enciclopedia de Bio tampoco registraba ese nombre.
Al día siguiente, Carlos Mastronardi advirtió en una librería de Corrientes y Talcahuano los negros y dorados lomos de la Anglo American Cyclopedia. Entró e interrogó el volumen 26. Naturalmente, no dio con el menor indicio de Q-Bar. Capítulo 2. Algún recuerdo limitado y menguante de Herbert Ashe, ingeniero de los ferrocarriles del sur, persiste en el hotel de Eydougie, en las efusivas madreselvas y en el fondo ilusorio de los espejos en vida. Padeció realidad como tantos ingleses muerto. No es ni siquiera el fantasma que ya era entonces. Era alto y desganado, y su cansada barba rectangular había sido roja. Entiendo que era viudo sin hijos. Cada tantos años iba a Inglaterra a visitar un reloj de sol y unos robles. Mi padre había estrechado con él una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo. Solían ejercer un intercambio de libros y de periódicos. Solían batirse al ajedrez taciturnamente. Lo recuerdo en el corredor del hotel, con un libro de matemáticas en la mano, mirando a veces los colores irrecuperables del cielo. Una tarde hablamos del sistema duodecimal de numeración. Ashe dijo que precisamente estaba trasladando no sé qué tablas duodecimales a sexagesimales. Agregó que ese trabajo le había sido encargado por un noruego en Río Grande do Sul. 8 años que lo conocimos y no había mencionado nunca su estadía en esa región. Hablamos de vida pastoril, de campagas, de la etimología brasilera, de la palabra guacho, y nada más se dijo. Dios me perdone, de funciones duodecimales. En septiembre de 1937, Herbert Ashe murió de la rotura de un aneurisma. Días antes había recibido del Brasil un paquete sellado y certificado. Era un libro en octavo mayor. Ashe lo dejó en el bar donde meses después lo encontré. Me puse a hojearlo y sentí un vértigo, asombrado y ligero, que no describiré, porque esta no es la historia de mis emociones, sino de Q-Bar y Tlon y Orbis Tertius. En una noche del Islam, que se llama la noche de las noches, se abren de par en par las secretas puertas del cielo y es más dulce el agua en los cántaros. Si esas puertas se abrieran, no sentiría lo que en esa tarde sentí. El libro estaba redactado en inglés y lo integraban 1001 de páginas. En el amarillo lomo de cuero leí estas curiosas palabras que la falsa carátula repetía: A First Encyclopedia of Clown Ball 11 Here to Yarn. No había indicaciones de fecha ni de lugar. En la primera página, en una hoja de papel de seda que cubría una de las láminas en colores, había estampado un óvalo azul con esa inscripción: Orbis Tertius. Hacía 2 años que yo había descubierto en un tomo de cierta enciclopedia práctica una somera descripción de un falso país. Ahora me deparaba al azar algo más preciso y más arduo. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas. Con el pavor
de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego, con su controversia teológica y metafísica, todo ello articulado, coherente, sin visible propósito doctrinal o tono paradójico. En el 11º tomo de que hablo hay ilusiones a tomos ulterioris y precedentes. Néstor Ibarra, en un artículo ya clásico de la NRF, ha negado que existen estos alateres. Ezequiel Martínez Estrada y Drieu Larochelle han refutado, quizás victoriosamente, esa duda. El hecho es que hasta ahora las pesquisas más diligentes han sido estériles. En vano hemos desordenado las bibliotecas de las dos Américas y de Europa. Alfonso Reyes, harto de esas fatigas subalternas de índole policial, propone que entre todos acometamos la obra de reconstruir los muchos y macizos tomos que faltan. Calcula entre veras y burlas que una generación de tlonistas puede bastar. Ese arriesgado cómputo nos retrae al problema fundamental. ¿Quiénes inventaron a Tlön? El plural es inevitable porque la hipótesis de un solo inventor, de un infinito Leibniz, obrando en la tiniebla y en la modestia. Así descartado únicamente, se conjetura que este Brave New World es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas, de pintores, de geómetras, dirigidos por un oscuro hombre de genio. Abundan individuos que dominan esas disciplinas diversas, pero no los capaces de invención, menos los capaces de subordinar la invención a un riguroso plan sistemático. Ese plan es tan vasto que la contribución de cada escritor es infinitesimal. Al principio se creyó que Tlön era un mero caos, una irresponsable licencia de la imaginación. Ahora se sabe que son cosmos y las íntimas leyes que lo originan han sido formuladas siquiera en modo provisional. Básteme recordar que las contradicciones aparentes del 11º tomo son la piedra fundamental de la prueba de que existen los otros. Tan lúcido y tan justo es el orden que se ha observado en él. Las revistas populares han divulgado con perdonable exceso la zoología y la topografía de Tlön. Yo pienso que sus tigres transparentes y sus torres de sangre no merecen, tal vez, la continua atención de todos los hombres. Yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto del universo. Hume notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admiten la menor réplica y no causan la menor convicción. Ese dictamen es del todo verídico en su aplicación a la Tierra, de todo falso en Tlön. Las naciones de ese planeta son congénitamente idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje, la religión, las letras, la metafísica, presuponen el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio, es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos en la conjetural
Ursprech de Tlön, de la que proceden los idiomas actuales y los dialectos. Hay verbos impersonales calificados por sufijos, monosilábicos de valor adverbial. Por ejemplo, no hay palabra que responda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río, se dice Yolor, you found en low, o sea, en su orden hacia arriba, detrás duradero fluir lunesio. Lo anterior se refiere a los idiomas del hemisferio austral. En los del hemisferio boreal, la célula primordial no es el verbo, sino el adjetivo monosilábico. El sustantivo se forma por acumulación de adjetivos. No se dice luna, se dice aéreo, claro, sobre oscuro, redondo o anaranjado, tenue, de uno, cielo, cualquier otra agregación. En el caso elegido, la masa de adjetivos corresponde a un objeto real. El hecho es puramente fortuito. En la literatura de este hemisferio, como en el mundo subsistente, abundan los objetos ideales, convocados y disueltos en un momento, según las necesidades poéticas. Los determina a veces la mera simultaneidad. Hay objetos compuestos de dos términos, uno de carácter visual y otro auditivo, el color del naciente y el remoto grito de un pájaro. Los hay de muchos, el sol y el agua contra el pecho del nadador, el vago rosa trémulo que se ve con los ojos cerrados, la sensación de que quien se deja llevar por un río y también por el sueño. Esos objetos de segundo grado pueden combinarse con otros, el proceso mediante ciertas abreviaturas. Es prácticamente infinito. Hay poemas famosos compuestos de una sola enorme palabra. Esta palabra integra un objeto poético creado por el autor. El hecho de que nadie crea en la realidad de los sustantivos hace paradójicamente que sea interminable su número. Los idiomas del hemisferio boreal de Tlön poseen todos los nombres de las lenguas indoeuropeas y de otros muchos más. No es exagerado afirmar que la cultura clásica de Tlön comprende una sola disciplina, la psicología. Las otras están subordinadas a ella. He dicho que los hombres de ese planeta conciben el universo como una serie de procesos mentales que no se disuelven en el espacio, sino de modo sucesivo en el tiempo. Spinoza atribuye a su inagotable divinidad los atributos de la extensión y del pensamiento. Nadie comprendería en Tlön y la justaposición del primero y del segundo, que es un sinónimo perfecto del cosmos. Dicho sea con otras palabras, no concibe que lo espacial perdure en el tiempo. La percepción de una humareda en el horizonte y después del campo incendiado y después del cigarro a medio apagar que produjo la quemazón es considerado un ejemplo de asociación de ideas. Ese monismo o idealismo total invalida la ciencia. Explicar un hecho es unirlo a otro. Esta vinculación en Tlön es un estado posterior del sujeto, que no puede afectar o iluminar el estado anterior. Todo estado mental es irreductible. El mero hecho de nombrarlo, de clasificarlo, importa un falseo. De ello, cabría deducir que no hay ciencias en Tlön, ni siquiera razonamientos.
La paradójica verdad es que existen en casi innumerable número con las filosofías acontece lo que acontece con los sustantivos en el hemisferio boreal. El hecho de que toda filosofía sea de antemano un juego dialéctico, una filosofía ha contribuido a multiplicarlas. Abundan los sistemas increíbles, pero de arquitectura agradable o de tipo sensacional. Los metafísicos de Toulon no buscan la verdad ni siquiera la verosimilitud. Buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Saben que es un sistema, no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos. Hasta la frase todos los aspectos es rechazable porque supone la imposible adición del instante presente y de los pretéritos. Tampoco es lícito el plural, los pretéritos, porque supone otra operación imposible. Una de las escuelas de Toulon llega a negar el tiempo, razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad sino como recuerdo presente. Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas recuerdo reflejo crepuscular y sin duda falseado y mutilado de un proceso irrecuperable. Otra, que la historia del universo y en ella nuestras vidas y el más tenue detalle de nuestras vidas es la escritura que produce un Dios subalterno para entenderse con un demonio. Otra, que el universo es comparable a esas criptografías en las que no valen todos los símbolos y que solo es verdad lo que sucede cada 300 noches. Otra, que mientras dormimos aquí, estamos despiertos en otro lado y que si cada hombre es dos hombres. Entre las doctrinas de Toulon, ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo. Algunos pensadores lo han formulado con menos claridad que fervor, como quien adelanta una paradoja para facilitar el entendimiento de esa tesis inconcebible. Un heresiarca del XI siglo ideó el sofisma de las 9 monedas de cobre, cuyo renombre escandaloso equivale en Toulon al de las aporias eleáticas. De ese hay muchas versiones, que varían el número de monedas y el número de hallazgos. He aquí las más comunes. El martes 10 atraviesa un camino desierto y pierde 9 monedas de cobre. El jueves encuentra en el camino 4 monedas, algo herrumbradas por la lluvia del miércoles. El viernes descubre 3 monedas en el camino. El viernes de mañana encuentra 2 monedas en el corredor de su casa. El heresiarca quería deducir de esa historia la realidad. La continuidad de las 9 monedas recuperadas es absurdo. Imaginar que 4 de las monedas no han existido entre el martes y el jueves, 3 entre el martes y la tarde del viernes, 2 entre el martes y la madrugada del viernes. Es ilógico pensar que han existido, siquiera de algún modo secreto, de comprensión vedada a los hombres, en todos los momentos de estos 3 plazos. El lenguaje de Toulon se resistía a la fórmula. Esa paradoja lo más no la entendieron. Los defensores del sentido común se limitaron al principio a negar la veracidad de la anécdota. Repitieron que era una falacia verbal basada en el empleo temerario de 2 voces neológicas no autorizadas por el uso y ajenas a todo pensamiento severo. Los verbos encontrar y perder, que comportan una petición de principio,
porque presuponen la identidad de las 9 primeras monedas y de las últimas, recordando que todo sustantivo solo tiene un valor metafórico. Denunciaron la pérfida circunstancia, algo herrumbradas por la lluvia del miércoles, que presupone lo que se trata de mostrar la persistencia de las 4 monedas entre el jueves y el martes. Explicaron que una cosa es igualdad y otra identidad y formularon una especie de reducto, o sea, el caso hipotético de 9 hombres que en 9 sucesivas noches padecen un vivo dolor. ¿No sería ridículo pretender que ese dolor es el mismo? Dijeron que al heresiarca no lo movía sino el blasfematorio propósito de atribuir la divina categoría de ser a unas simples monedas y que a veces negaba la pluralidad y otras no. Argumentaron, si la igualdad comporta la identidad, habría que admitir a sí mismos que las 9 monedas son una sola. Increíblemente, esas refutaciones no resultaron definitivas. A los 100 años de enunciado el problema, un pensador no menos brillante que el heresiarca, pero de tradición ortodoxa, formuló una hipótesis muy audaz. Esa conjetura feliz afirma que un solo sujeto, que ese sujeto indivisible, es cada uno de los seres del universo, y que estos son los órganos y máscaras de la divinidad. X es Y y Y es Z. Z descubre 3 monedas porque recuerda que se le perdieron a X. X encuentra 2 en el corredor porque recuerda que han sido recuperadas las otras. El 11º tomo deja entender que 3 razones capitales determinaron la victoria total de ese panteísmo idealista. La primera, el repudio del solipsismo. La segunda, la posibilidad de conservar la base psicológica de las ciencias. La tercera, la posibilidad de conservar el culto a los dioses. Schopenhauer formula una doctrina muy parecida en el primer volumen de Parerga on Paralipomena. La geometría de Tlön comprende 2 disciplinas algo distintas, la visual y la táctil. La última corresponde a la nuestra y la subordina a la primera. La base de la geometría visual es la superficie, no el punto. Esa geometría desconoce las paralelas y declara que el hombre que se desplaza modifica las formas que lo circundan. La base de su aritmética es la noción de números indefinidos. Acentúan la importancia del mayor concepto y menor, que nuestros matemáticos simbolizan por mayor y por menor. Afirma que la operación de contar modifica las cantidades y las convierte de indefinidas en definidas. El hecho de que varios individuos que cuentan una misma cantidad logran un resultado igual es para los psicólogos un ejemplo de asociación de ideas o de buen ejercicio de la memoria. Ya sabemos que Tlön, el sujeto del conocimiento, es uno y eterno. En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén firmados. No existe el concepto del plagio, se ha establecido por todas las obras, son obras de un solo autor, que es intemporal y es anónimo. La crítica suele inventar autores, elige 2 obras disímiles, el Tao de King y las 101 noches, digamos, ¿no? Las atribuye a un mismo escritor y luego termina con probidad la psicología desinteresante. Homage y Leaders. También son distintos los libros. Los 2 de ficción abarcan un solo argumento con todas las permutaciones imaginables. Los de la naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis
y la antítesis, el riguroso pro y el contra de una doctrina. Un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto. Siglos y siglos de idealismo no han dejado de influir en la realidad. No es infrecuente en las regiones más antiguas de Tlön la duplicación de objetos perdidos. Dos personas buscan un lápiz, la primera lo encuentra y no dice nada. La segunda lo encuentra, un segundo lápiz, no menos real, pero más ajustado a su expectativa. Esos objetos secundarios se llaman Ironir y son de forma desairada, un poco más largos. Hasta hace poco, los Ironir fueron hijos casuales de la distracción y el olvido. Parece mentir que su metódica producción cuente apenas 100 años, pero así lo declara el 11º tomo. Los primeros intentos fueron estériles. El modus operandi, sin embargo, merece recordación. El director de una de las cárceles del estado comunicó a los presos que en el antiguo lecho de un río había ciertos sepulcros y prometió la libertad a quienes trajeran un hallazgo importante. Durante los meses que precedieron a la excavación les mostraron láminas fotográficas de lo que iban a hallar. Ese primer intento probó que la esperanza y la avidez pueden inhibir una semana de trabajo con la pala y el pico. No logró sumar otro ron de una rueda herrumbrada de fecha posterior al experimento. Este se mantuvo secreto y se repitió después en 4 colegios. En 3 fue casi total el fracaso. En el cuarto, los discípulos exhumaron o produjeron unas máscaras de oro, una espada arcaica, 2 o 3 ánforas de barro y el verdiginoso y mutilado torso de un rey, con una inscripción en el pecho que no se ha logrado aún descifrar. Así se descubrió la improcedencia de testigos que conocieron la naturaleza experimental de la busca. Las investigaciones en la masa producen objetos contradictorios. Ahora se prefieren los trabajos individuales y casi improvisados. La metódica elaboración de Ironir ha prestado servicios prodigiosos a los arqueólogos. Ha permitido interrogar y hasta modificar el pasado, que ahora no es menos plástico y menos dócil que el porvenir. Hecho curioso, los Hornir de segundo y de tercer grado, derivados de otro Heron, exageran las aberraciones del inicial. Los de quinto son casi uniformes. Los de noveno se confunden con los del segundo. En los de 11º hay una pureza de líneas que los originales no tienen. El proceso es periódico. El Heron de 12º grado ya empieza a decaer. Más extraño y más puro que todo Heron es a veces el la cosa producida por sugestión. El objeto deducido por la esperanza. La gran máscara de oro que he mencionado es un ilustre ejemplo. Las cosas se duplican en Tlön, propenden a sí mismos a borrarse y a perder los detalles cuando los olvidan. La gente es clásico, el ejemplo de un hombre que perduró mientras les visita un mendigo. Y que se perdió de vista su muerte. A veces unos pájaros o un caballo han salvado las ruinas de un anfiteatro. Salto Oriental, 1940. Postdata. En 1947 reproduzco el artículo anterior tal como apareció en la Antología de la Literatura Fantástica 1940. Sin otra
excisión que algunas metáforas y que una especie de resumen burlón que ahora resulta frívolo. Han ocurrido tantas cosas desde esa fecha, me limitaré a recordarlas. En marzo de 1941 se escribió una carta manuscrita de Gunnar Erfurt en un libro de Hinton que había sido de Herbert H. El sobre tenía el sello postal de Ouro Preto. La carta elucidaba enteramente el misterio de Tlön. Su texto corrobora las hipótesis de Martínez Estrada. A principios del siglo XVII, en una noche de Lucerna o de Londres, empezó la espléndida historia. Una sociedad secreta y benévola surgió para inventar un país. En el vago programa inicial figuraban los estudios herméticos, la filantropía y la cábala. De esa primera época data el curioso libro de Andrea. Al cabo de unos años de conciliábulos y de síntesis prematuras, que comprendieron que una generación no bastaba para articular un país, resolvieron que cada uno de los maestros que la integraba eligiera un discípulo para la continuación de la obra. Esa disposición hereditaria prevaleció después de un hiato de 2 siglos. La perseguida fraternidad resurge en América hacia 1824 en Memphis, Tennessee. Uno de los afiliados conserva con el ascético millonario Edward Buckley. Este lo deja hablar con algún desdén y se ríe de la modestia del proyecto. Le dice que en América es absurdo inventar un país y le propone la invención de un planeta. A esa gigantesca idea añade otra, hija de su nihilismo, la de guardar en el silencio la empresa enorme. Circulaban entonces los 20 tomos de la Enciclopedia Británica. Buckley sugiere una enciclopedia metódica del planeta ilusorio. Les dejará sus cordilleras auríferas, sus ríos navegables, sus praderas holladas por el toro y por el bisonte, sus negros, sus prostíbulos y sus dólares. Bajo una condición: la obra no pactará con el impostor Jesucristo. Buckley descree de Dios, pero quiere mostrar al Dios no existente que los hombres mortales son capaces de concebir un mundo. Buckley es envenenado en Baton Rouge en 1828. En 1914 la ciudad remite a sus colaboradores, que son 300. El volumen final de la primera enciclopedia de Tlön, la edición es secreta. Los 40 volúmenes que comprende serían la base de otra más minuciosa, redacta no ya en inglés, sino en alguna de las lenguas de Tlön. Esa revisión de un mundo ilusorio se llama provisoriamente Orbis Tertius, y uno de sus modestos demiurgos fue Herbert H. No sé si como agente de Gunnar Erfurt o como afiliado, su recepción de ejemplar del 11º tomo parece favorecer lo segundo. Pero, ¿y los otros? Hacia en 1942 arreciaron los hechos. Recuerdo con singular nitidez uno de los primeros, y me parece que algo sentí de su carácter premonitorio. Ocurrió en un departamento de la calle Láprida, frente a un claro y alto balcón que miraba al ocaso. La princesa de Faunchi Luchin, que había recibido de Poitiers su vajilla de plata, del vaso fondo de un cajón rubricado de sellos internacionales. Iban saliendo finas cosas inmóviles, platería de Utrecht y de París,
con dura fauna heráldica, un samovar, entre ellas con un perceptible y tenue temblor de pájaro dormido. La tía misteriosamente una brújula. La princesa no la reconoció. La aguja azul anhelaba el norte magnético. La caja de metal era cóncava. Las letras de la esfera correspondían a uno de los alfabetos de Tlön. Tal fue la primera introducción del mundo fantástico en el mundo real. Un azar que me inquieta hizo que yo también fuera testigo de la segunda. Ocurrió unos meses después en la pulpería de un brasilero en la Cuchilla Negra. Amorín y yo regresamos de Santa Ana. Una creciente del río Tacuarembó nos obligó a probar esa rudimentaria hospitalidad. El pulpero nos acomodó unos catres crujientes en una pieza grande, entorpecida de barriles y cueros. Nos acostamos, pero no nos dejó dormir hasta el alba la borrachera de un vecino invisible, que alternaba de nuestros inextricables con rachas de milongas. Más bien con rachas de una sola milonga. Como es de suponer, atribuimos a la fogosa caña del patrón ese griterío insistente a la madrugada. El hombre estaba muerto en el corredor. La aspereza de la voz nos había engañado. Era un muchacho joven. En el delirio se le habían caído del tirador unas cuantas monedas y un cono de metal reluciente, del diámetro de un dado. En vano un chico trató de recoger ese cono. Un hombre apenas acertó a levantarlo. Yo lo tuve en la palma de la mano también. Recuerdo el círculo preciso que me grabó en la carne. Esa evidencia de un objeto muy chico y a la vez pesadísimo deja una impresión de desagradable, de asco y de miedo. Un paisano propuso que venía de la frontera. Esos conos, pequeños y muy pesados hechos, son imagen de la divinidad en ciertas religiones de Tlön.